Hola, si tienes por delante un examen de lengua española 3 en Moodle, este es tu sitio. Hoy nos vamos a sumergir juntos en las unidades 1, 2 y 3, buscando entender las ideas clave de forma clara y que nos sirva de verdad. Exacto. La idea es repasar esos conceptos fundamentales de lingüística y gramática española que abarcan estas unidades. Pensemos en esto como una charla útil, una puesta a punto para llegar con más seguridad a ese examen. ¿Suena bien? Cubriremos desde qué es la lingüística hasta cómo se estructuran las oraciones que usamos todos los días. Perfecto. Pues arranquemos por el principio. Unidad 1. ¿Qué es exactamente la lingüística? Suena como algo, grande y complejo. Y lo es, pero fascinante. Básicamente, según recogen nuestras fuentes, es la ciencia que se dedica a estudiar el lenguaje humano en general o las distintas lenguas particulares. Hay visiones distintas, claro. Ajá. Figuras como Humboldt la veían más como una actividad creativa, una energía, algo que está en constante creación a través del habla. Como algo vivo, en movimiento, ¿no? Precisamente. En cambio, otros, como Chomsky, la enfocan más desde la cognición. Para él es una capacidad mental, un conocimiento casi innato que tenemos sobre nuestra lengua, una especie de software lingüístico en nuestro cerebro. Interesante. Ambas perspectivas nos dicen algo importante sobre la naturaleza del lenguaje. Interesante ver esos enfoques. Y dentro de esto siempre aparecen tres términos: lenguaje, lengua y habla. A veces se usan como si fueran lo mismo, pero hay diferencias clave. Diferencias fundamentales. Y aquí la figura clave es Ferdinand de Saussure, a quien se considera el padre de la lingüística moderna. Él puso orden en estos conceptos. A ver, ¿cómo los distinguió Saussure? Explícanos un poco. Pensemos así. El lenguaje es la capacidad general, abstracta y universal que tenemos los humanos para comunicarnos mediante signos, para aprender y usar una o varias lenguas. Es parte de nuestro, digamos, equipamiento biológico. La habilidad de base, entonces. La capacidad humana. Y la lengua. La lengua, que Saussure llamó Lang, es ya un sistema concreto. Es el conjunto social y compartido de signos, reglas, convenciones que usa una comunidad para comunicarse. El español, el inglés, el quechua, son lenguas. El código. Es el código que todos los hablantes de esa comunidad conocen y comparten. Es como la parte social del lenguaje. Entendido. El sistema compartido. El código. Y el habla. El habla, o parole en francés, es el acto individual y concreto de usar esa lengua. Es cuando vos o yo hablamos o escribimos, eligiendo palabras, construyendo frases en un momento específico. Ah, claro. Entonces, lenguaje es la capacidad. Lengua es el sistema social y habla es el uso individual. Y Saussure dijo que la lingüística debía centrarse en la lengua, en la langue. Él argumentaba que, para hacer ciencia, se necesitaba un objeto de estudio estable, sistemático, social. El habla, al ser tan individual y variable, era más difícil de abordar científicamente desde su perspectiva. Claro. Este enfoque en el sistema fue revolucionario y permitió grandes avances. Tiene sentido buscar esa sistematicidad. Y hablando de Saussure, no podemos olvidar el signo lingüístico. ¿Cómo se compone? Ese es un concepto central, ¿verdad? Esencial en su teoría, sí. Los describe como una entidad psíquica de dos caras, inseparables como las de una hoja de papel. Por un lado, tenés el significante, la imagen acústica, la huella mental del sonido o la secuencia de letras. La etiqueta sonora o escrita, digamos. Exacto. Por ejemplo, la secuencia de sonidos gato. Y la otra cara Es el concepto. es el significado, el concepto, la idea mental que asociamos a ese significante. En nuestro ejemplo, la idea del animal felino doméstico que todos conocemos. Significante y significado, juntos, forman el signo. Y si no me equivoco, la conexión entre ambos no es natural, ¿verdad? Es como arbitraria. Exacto. Y ese es un punto crucial, la arbitrariedad del signo lingüístico, algo que también señaló Hockett. No hay ninguna razón intrínseca por la que la secuencia gato signifique ese animal. Claro, podría ser otra palabra. Podría haber sido trobo o cualquier otra. La prueba es que otras lenguas usan significantes totalmente diferentes para el mismo concepto. Cat en inglés, chat en francés. Es una convención social, un acuerdo tácito de la comunidad de hablantes. Esa arbitrariedad es lo que permite que las lenguas sean tan diversas y cambien con el tiempo, supongo. Sin duda, les da flexibilidad. Y con estos signos arbitrarios,
¿cómo construimos algo tan complejo como el lenguaje? Aquí entra otro concepto clave: la dualidad o doble articulación, descrita por Martinet y también presente en las características de Hockett. Doble articulación. ¿Qué significa eso? Suena importante. Significa que el lenguaje humano se organiza en dos niveles, como en dos pisos. Un primer nivel, donde tenemos unidades mínimas sin significado propio, los sonidos o fonemas. Como P, A, T, O. Esos mismos. Son un conjunto limitado en cada lengua. Y un segundo nivel, donde combinamos esos fonemas para formar unidades que sí tienen significado, los morfemas y las palabras. Ah, o sea, con P, A, T, O formamos pato, tapo, opta, topo. Exactamente. Con un puñado de sonidos sin sentido podemos crear miles de palabras con sentido y, a partir de ahí, mensajes infinitos. Es un sistema increíblemente económico y potente. Fantástico. Esa idea de la doble articulación es una excelente transición para la unidad 2, que se mete de lleno en esas unidades, ¿no? Justo. Empecemos por la base de la primera articulación, el fonema. El fonema, como decíamos, es la unidad sonora más pequeña, pero su característica definitoria es que puede distinguir significados. El fonema P no significa nada por sí solo, ni el B. Claro. Pero cambiar uno por otro en pata versus bata te cambia completamente el significado de la palabra. Son unidades abstractas, representaciones mentales de los sonidos distintivos de una lengua. Es clave entender que son abstractos y distintivos. Y hay que tener cuidado de no confundirlos con otros términos parecidos, ¿cierto? Como fono o alófono. Cierto, es muy importante. No hay que confundir el fonema, que es abstracto distintivo, y lo estudia la fonología, Ajá. con el fono, que es el sonido real, físico, pronunciado en un momento dado con todas sus variaciones. La fonética estudia los fonos. El sonido concreto que producimos. Ese mismo. Y tampoco hay que confundirlo con el alófono, que son las distintas variantes de pronunciación de un mismo fonema según el contexto en que aparece. Un ejemplo. Por ejemplo, la D al principio de dar suena diferente, más oclusiva, que la D entre vocales en cada, que es más fricativa, como más suave. Ah, sí, es verdad. Bueno, esos dos sonidos diferentes son realizaciones, son alófonos del mismo fonema D en español. No cambian el significado. Vale, creo que la diferencia queda clara. Fonema igual abstracto distintivo, fono igual real físico, alófono igual variante contextual del fonema. Perfecto. Subiendo en la jerarquía, pasamos a la segunda articulación, a las unidades con significado. La mínima es el morfema. Exacto. El morfema es la unidad mínima portadora de significado, ya sea gramatical o léxico. Las palabras están hechas de morfemas. Distinguimos principalmente la raíz o lexema. La parte que no cambia, ¿no? Bueno, la que contiene el significado básico, sí. Por ejemplo, niño en niño, niñera, niñez. Y luego están los afijos, que se añaden a la raíz para modificar su significado o aportar información gramatical. Y esos afijos tienen nombres según donde se coloquen. Prefijos, sufijos. Correcto. Si van antes de la raíz, son prefijos. Prever y móvil. Si van después, son sufijos. Casita, comer. Ajá. Y dentro de los sufijos es útil distinguir entre flexivos, que son los gramaticales, los que indican género, número, tiempo, modo, persona. Como las terminaciones de los verbos o el plural. Exacto. Niño o ese, cantábamos. Estos no crean palabras nuevas, solo variantes de la misma. Y están los derivativos, que sí forman palabras nuevas a partir de la raíz. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, de nación, nacional, de útil, utilidad. Crean palabras con un significado relacionado pero distinto. Raíz léxica plus afijos, prefijos, sufijos, que pueden ser flexivos o derivativos. Entendido. Entonces, juntando morfemas, tenemos palabras. Y si agrupamos palabras con una función, ¿qué tenemos? Tenemos sintagmas, también llamados frases o grupos. Son unidades intermedias entre la palabra y la oración. Un sintagma es un grupo de palabras que se organizan alrededor de un núcleo. Un núcleo. ¿Como un nombre o un verbo? Sí,
un nombre, un verbo, un adjetivo, un adverbio, y funcionan como un bloque dentro de la oración. Por ejemplo, la casa verde es un sintagma nominal. Muy contento es un sintagma adjetival. Debajo del puente, un sintagma preposicional. Entiendo. Funcionan como una unidad mayor que la palabra. Y el nivel superior de combinación es la oración. Así es. La oración es la unidad máxima de la sintaxis, tradicionalmente definida como una estructura que tiene sentido completo y típicamente, una estructura de sujeto y predicado. Como la casa verde tiene un jardín precioso. Ese es un buen ejemplo. Y ahí se ve clarísima esa jerarquía. Fonemas forman morfemas, morfemas forman palabras, palabras forman sintagmas y sintagmas forman oraciones. Y para analizar todo esto, la unidad 2 menciona varios criterios. Son como diferentes lupas para mirar el lenguaje. Me gustó esa analogía. Es una buena analogía, sí. Usamos distintos criterios o niveles de análisis que se complementan. El fonológico mira cómo se organizan los fonemas. El morfológico se centra en la forma de las palabras, cómo se construyen. El sintáctico examina cómo se combinan las palabras y qué función cumple cada una. Sujeto, complemento, esas cosas. Exacto. Luego está el semántico, que estudia el significado, y el pragmático, que considera el significado en su contexto de uso real, la intención del hablante. Lo que queremos hacer con las palabras. Justamente, todos son necesarios para una comprensión completa del fenómeno lingüístico. Queda claro. Entender las unidades y los criterios con los que las analizamos es la base para poder meternos en estructuras más complejas, como las de la oración, que es justo el tema de la unidad 3. Exacto. Entramos ahora en el terreno de la sintaxis oracional. La estructura más básica que siempre nos enseñan es la de sujeto y predicado. Sigue siendo el modelo fundamental. Es el modelo prototípico de la oración en español, sí, la llamada estructura bimembre, o sea, de dos miembros. El sujeto es aquello de lo que se dice algo y, concuerda con el verbo en número y persona. Y puede estar o no estar escrito, ¿verdad? Exacto. Puede estar expreso, como en mis amigos llegaron, o ser tácito, omitido pero deducible por el verbo. Llegaron, sabemos que son ellos o ellas. Entendido. ¿Y el predicado? El predicado es todo lo que se dice del sujeto, y su núcleo, la parte más importante, es siempre un verbo conjugado. En mis amigos llegaron ayer por la tarde, todo eso es el predicado. Pero recuerdo que no todas las oraciones encajan en este molde de sujeto y predicado. ¿Qué pasa con las que no se pueden dividir así? Esas son las oraciones unimiembres, las de un solo miembro. Forman un bloque único. No se pueden partir en sujeto y predicado, aunque tengan sentido completo. ¿Y qué tipos de unimiembres encontramos? Recuerdo que había varias. Las fuentes mencionan varios tipos, sí. Están las nominales, que justamente carecen de verbo conjugado. Ah, como qué buena idea o buenas tardes. Esas mismas. O prohibido pasar. Se construyen con nombres, adjetivos, adverbios. Luego están las impersonales, que sí tienen verbo, pero este no admite un sujeto gramatical específico. Las del clima, ¿no? Llueve. Exacto, las de fenómenos atmosféricos. Nieva mucho, hace calor. También las que usan el verbo haber en tercera persona del singular. Hay comida, hubo problemas. O las que llevan se impersonal. Se come bien aquí. Y faltan unas. Sí, también se consideran unimembres las interjecciones como hay, uf, expresan emociones directamente. Importante distinción entonces. Bimembres, sujeto predicado, versus unimembres, un solo bloque que pueden ser nominales o impersonales, interjecciones. Ahora, volviendo a las bimembres, que son las más comunes, pueden ser simples o compuestas o complejas. ¿Cómo las diferenciamos fácilmente? ¿Cuál es la clave? La clave está en el número de verbos conjugados que funcionan como núcleos de predicado. A ver, explícame eso con un ejemplo. Una oración simple tiene un solo verbo conjugado. Por ejemplo, el sol brilla. Uno solo. Ojo, una perífrasis verbal. Como va a llover o está cantando. Exacto. Esas funcionan como un único núcleo verbal. Así que la oración sigue siendo simple. Mañana va a llover. Cuenta como un solo verbo para esto. Un solo núcleo verbal, sea simple o perífrasis. Entendido. ¿Y la compuesta?
La oración compuesta o compleja tiene dos o más verbos conjugados. Eso significa que contiene dos o más cláusulas o proposiciones, cada una con su verbo, que se relacionan entre sí. Como el sol brilla y los pájaros cantan. Exacto. Ahí hay dos verbos, brilla y cantan. Por tanto, es compuesta. Y aquí es donde la sintaxis se pone interesante, porque esas proposiciones pueden relacionarse de distintas maneras. Coordinación, subordinación, yuxtaposición. A veces cuesta un poco distinguirlas. Vamos a aclararlo. Verás que no es tan complicado. En la coordinación, las proposiciones tienen igual nivel jerárquico. Son como independientes sintácticamente. Se unen mediante nexos coordinantes como y, o, pero, etc. Como si estuvieran al mismo nivel. Justo. Podrían funcionar solas. Ejemplo, ella lee y él escribe. Son como dos ideas conectadas en paralelo. En la subordinación hay una relación de dependencia. Una proposición, la subordinada, depende de la otra, la principal, y realiza una función dentro de ella. Como si fuera una parte de la principal. Exacto. Como si fuera un sustantivo, un adjetivo o un adverbio dentro de la oración principal. Se unen por nexos subordinantes como qué, sí, cuándo, dónde, por qué. Ejemplo, me dijo que vendría. La proposición subordinada, que vendría, funciona como complemento directo del verbo principal dijo. No podría funcionar sola con sentido completo en ese contexto. Entiendo la dependencia. ¿Y la última? Y la yuxtaposición es cuando las proposiciones, que también son independientes sintácticamente como las coordinadas, se unen sin nexo explícito, solo con signos de puntuación, coma, punto y coma, dos puntos. Ah, como llegué, vi, vencí. Ese es el ejemplo clásico. La relación lógica entre ellas, suma, causa, consecuencia, se infiere por el contexto. No la marca un nexo. A ver si lo resumo para que quede claro. Coordinadas son iguales y se unen con nexo. Subordinadas, una depende de la otra y se unen con nexo. Yuxtapuestas son iguales, pero se unen solo con un signo de puntuación, sin nexo. Esa es una buena forma de recordarlo. Y dentro de las subordinadas es útil recordar los tres tipos principales, según su función. Sustantivas equivalen a un sustantivo. Me gusta que sonrías. Adjetivas o de relativo equivalen a un adjetivo, modifican a un nombre. El libro que me prestaste es bueno. Y adverbiales equivalen a un adverbio, indican circunstancias. Iré cuando termines. Perfecto. Muy claro. Y para rematar la unidad 3, tenemos que hablar de las funciones sintácticas. Ya vimos sujeto y predicado, pero dentro del predicado hay todo un universo de complementos, ¿no? Así es. Son los distintos papeles que juegan las palabras o sintagmas dentro de la oración, especialmente en relación con el verbo. Además del sujeto, los más importantes dentro del predicado son, varios. A ver, los básicos. Directo, indirecto. Empecemos por ahí. El complemento directo, CD, recibe la acción directamente. Se puede sustituir por lo, la, los, las. Escribí una carta, la escribí. El complemento indirecto, CI, es el destinatario o beneficiario. Se puede sustituir por le, les y a menudo empieza por a o para. Di el libro a Juan, le di el libro. Esos son los clásicos. ¿Cuáles más son fundamentales? Los complementos circunstanciales, CC, que expresan circunstancias diversas. Lugar, tiempo, modo, cantidad, causa, finalidad, compañía. Hay muchísimos. Vivo aquí, cese lugar. Lo hizo bien, cese modo. Vino con su amiga, cese compañía. Y luego está uno que a veces se confunde. El de régimen, ¿puede ser? El complemento de régimen, serreg o suplemento, sí. Es un complemento que lleva una preposición que viene exigida por el verbo. El verbo la necesita para tener sentido completo. Como confiar en. Exacto. Confío en ti. No puedes decir confío ti. El verbo confiar rige la preposición en. O me acuerdo de eso. Acordarse rige de. La clave es que el verbo vive esa preposición específica. No es como un circunstancial, que suele ser más opcional o variable. Esa diferencia con el ser reg es importante, ¿sí? ¿Qué otros complementos clave hay? Tenemos el atributo at, que aparece solo con verbos copulativos. Ser, estar, parecer.
y dice una cualidad o estado del sujeto. Concuerda con él. Mi hermano es alto, ella parece contenta. Solo con ser, estar, parecer. Eso es. Y muy relacionado, pero distinto, está el complemento predicativo, CPV. Este va con verbos no copulativos, o sea, predicativos, y también expresa una cualidad o estado, pero referida al sujeto o al CD, y concuerda con ellos. A ver un ejemplo para verlo claro. Los atletas llegaron cansados. Cansados se refiere al sujeto atletas y concuerda en masculino plural. O nombraron directora a Luisa. Directora se refiere al CD, a Luisa, y concuerda en femenino singular. Atributo con ser, estar, parecer. Predicativo con los demás verbos, refiriendo al sujeto o al CD. Vale, parece lógico. ¿Queda alguno relevante? Sí, mencionemos el complemento agente, CAG. Este solo aparece en oraciones pasivas e indica quién realiza la acción. Casi siempre empieza por la preposición por, a veces de. En la pasiva. Sí, el premio fue entregado por el jurado. Si la pasas activa, el agente se convierte en sujeto. El jurado entregó el premio. Es clave para entender la voz pasiva. Menudo repaso a las funciones. Y aprovecho para recordar esa distinción que a veces causa líos y que mencionaste antes. Una cosa es la preposición, palabra como a, con, de, en, y otra la proposición, la oración dentro de una compuesta. Una letra cambia todo. Fundamental no confundirlas, sí señor. Un pequeño detalle con grandes consecuencias en el análisis sintáctico. Definitivamente. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno, desde la base de la lingüística, las unidades como fonemas y morfemas, hasta la estructura y los componentes de las oraciones. Creo que esto da una buena base para enfrentar ese examen de Moodle. Espero que sí, que sirva. Como consejos finales para prepararse, yo diría, varias cosas. Primero, practicar con ejemplos concretos. Intentar identificar las unidades, los tipos de oraciones, las funciones sintácticas en frases reales. Usar los ejemplos de los materiales y buscar más. Ponerse a analizar, vamos. Exacto. Segundo, poner el foco en las diferencias clave. Esto es, lengua o habla, fonema o alófono, coordinada o subordinada, atributo o predicativo, CD o CR. Aclarar esas distinciones es vital, porque ahí suelen estar las trampas. Buen punto. Tercero, revisar a fondo los materiales de lectura y, si los hay, hacer los cuestionarios de práctica en Moodle. Son la mejor manera de ver dónde uno necesita repasar más. ¿Y algún consejo más práctico para el día del examen? Sí, claro. Algo básico pero crucial. Asegurarse de tener buena conexión a Internet y suficiente batería en el dispositivo que se vaya a usar. A veces los nervios vienen por problemas técnicos que se pueden prevenir fácilmente. Evitar sustos innecesarios. Exacto. Y si es posible, estar en un lugar tranquilo, sin muchas interrupciones. Eso ayuda mucho a concentrarse. Excelentes recomendaciones. Muy prácticas. Y ya para cerrar, más allá de aprobar el examen, que es importante, ¿qué idea interesante nos deja este viaje por la estructura de nuestra lengua? ¿Con qué nos quedamos? Quizás con la conciencia de que debajo de las palabras que usamos todos los días, casi sin pensar, hay un sistema increíblemente complejo y ordenado. Una maquinaria invisible fascinante. Es verdad. Entender un poco esa maquinaria nos permite no solo comunicarnos mejor, con más precisión, sino también apreciar cómo el lenguaje moldea nuestra forma de pensar y de entender el mundo. ¿No es fascinante cómo algo tan cotidiano como formar una frase revela tanto sobre la mente humana y la sociedad? Sí, lo es. Es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando, creo yo. Totalmente de acuerdo. Una reflexión muy potente para terminar. Mucha suerte a quienes preparan ese examen y hasta nuestra próxima exploración.